la entrega y amargo el poder. Describe tu celda. Si el trono es alto, te puedes caer y valdrá la pena. Llegado el momento, nos da igual luchar para ser vencidos, fundir mi deseo y tu verdad. Importa que estás conmigo. Si pierdes la sensibilidad, te arriesgas a estar dormido. Fundamos deseo y realidad. Importa que estás conmigo, estás conmigo. Llegado el momento, nos da igual luchar para ser vencidos, hundir mi deseo en tu verdad. Estás conmigo, estás conmigo. Si pierdes la Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! La administración es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más, como cada martes. Esto es La Voz de estar el día de hoy platicando de este tema con un gran invitado. Así es, pues el tema del día de hoy es gestión veterinaria, Así es. ¿no? Y vamos a platicar con el doctor Víctor Guerra, quien es un especialista en esta rama, en esta área, para conocer varios aspectos que son sumamente importantes al momento de que haya una adecuada gestión, porque, claro, por supuesto que es primordial la parte de la salud de nuestro animalito, pero hay toda una logística antes, ¿no? Para poder llegar a esto. Exactamente. Nos enfocamos casi siempre en el lado clínico, lo cual pues claro es importante, es la prioridad de la profesión, pero también tenemos que estar conscientes como propietarios, como público en general, que una clínica veterinaria, un hospital veterinario requiere una administración adecuada y también necesitamos saber que hay especialistas que se encargan de apoyar a los médicos veterinarios en esta situación y también pues es importante resolver algunas dudas, ¿no? Claro, claro. Y finalmente, o como bien comenta, se trata de ayudar a los pacientes, se trata de muchísimas cosas, pero también se trata de un manejo de recursos. ¿Por qué? Porque se necesita equipamiento, se necesita medicamento y pues todo esto finalmente necesita una gestión, porque no deja de ser un negocio, ¿no? Exactamente. Que va enfocado a la salud y que le vamos a dar prioridad, pero no deja de ser esa parte. Así que bueno, el día de hoy tenemos al doctor Víctor Guerra. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les envío un abrazo y muchísimos saludos a ustedes y a los radioescuchas. Doctor, de verdad es un verdadero placer poder contar contigo en este momento para poder platicar de este tema. La Voz del Veterinario, nuestra intención es poder llegar a la gente, platicarles sobre las especialidades que hay, porque hoy en día, como siempre lo hemos comentado aquí en este programa, ya no es como antes, ya hay una especialidad para cada área, lo que ha permitido que nuestros animales de compañía tengan un rango de vida mayor al que tenían hace, no sé, unos 10 años. Entonces, bueno, también sabemos que es importante
saber, para que existan todas estas especialidades, pues tiene que haber una adecuada gestión. Y justamente es donde tú nos vas a poder platicar al respecto. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría, doctor, que nos platicaras un poquito de ti. Platícanos quién eres, a qué te dedicas, en dónde radicas. Sí, claro que sí. Nuevamente me presento, mi nombre es Víctor Guerra Rodríguez, soy de la Ciudad de México, yo vivo en una comunidad rural de acá, que es la ciudad de Tláhuac, que es la alcaldía de Tláhuac. Yo me dedico desde inicios de la carrera a diversas áreas. Sin embargo, una que me encantó y me especialicé conjuntamente de las experiencias de esos años es la administración y marketing veterinario. Entonces, un servidor se dedica a dar capacitación empresarial a laboratorios del gremio, a clínicas u hospitales veterinarios, y también soy fundador de un diplomado internacional que es el de gestión veterinaria. Es el más grande en Latinoamérica a nivel académico, es decir, desde los docentes referentes de todo el mundo en sus áreas especializadas y también en todos los contenidos y formación que adquiere el veterinario profesionista. Ah, perfecto. Oye, doc, para que quede todo esto bien claro y la gente nos entienda, tú estudiaste medicina veterinaria Así es, y yo soy de la UAM Xochimilco. de la UAM Xochimilco y te Sí, claro. especializaste en área administrativa. Sí, desde que empecé a tomarlo como pasión, empecé a tomar cursos, diplomados, y en los últimos 2 años pues tomé un MBA en dirección de empresas y finalmente un diplomado en dirección de ventas por la UVM. Oye, qué padre, de verdad se me hace muy interesante todo lo que nos estás platicando y sobre todo, qué bien tener esta comunión, ¿no? Entre lo que es la parte veterinaria, la parte administrativa. Yo en mi caso, yo soy financiero y bueno, la verdad es que es una ciencia que siempre estás aprendiendo, que siempre te estás documentando, que es compleja. Y no me puedo imaginar tú complementándola con una especialidad, con un doctorado, lo que es la medicina veterinaria, pero esto también nos da un panorama mucho más amplio, ¿no? Para poder hablar de gestión veterinaria. Sí, finalmente fue, fue en varias experiencias, y una de esas que fue de las fuertes que yo viví es que pues, cuando salgo de la carrera emprendo un negocio y pues me iba bien, ¿no? Entre comillas. Yo dije, pues soy veterinario, porque era un negocio veterinario, puse un rancho de ovinos de producción de alta genética, yo tenía ovinos canadienses. Ajá. Entonces, pues, mis borregos tenían un alto tamaño, hay veces que hasta los vecinos me dicen, parecen vacas, sus toros, sus borregos. Y mi idea era que yo quería pues difundir la alta genética en el Distrito Federal. De hecho, yo llegué a competir y gané el segundo lugar Wow. en el fomento agropecuario de la genética en la Ciudad de México. Y una de las áreas que también me dediqué, que fue parte de por qué inicié esta empresa, fue porque durante 3 años yo fui coordinador académico de desarrollo rural en el Distrito Federal, en la alcaldía de Tláhuac y Milpalta. Pero yo tenía contacto con todas las alcaldías de la ciudad y yo tenía a mi cargo 2 programas sociales que se repartían y pues, ahora sí que se regalaban recursos a los ciudadanos. Ajá. Y durante pues, 13 años me he enfocado a la parte administrativa. Inicié desde la ganadería, tomé 4 diplomados para poder estar en el área, lo que es asesoría y diseño de proyectos, consultoría profesional y asistencia técnica, puesta en marcha, es decir, cómo iniciar el negocio y los pasos a seguir ya bajo diagramas y procesos, y finalmente capacitación y desarrollo de empresas rurales. Oye, muy bien. Oye, doctor, pero aparte tú continúas dando consultas o te has enfocado a la parte administrativa. Me enfoqué más a la parte administrativa. ¿Por qué? Porque después de que estuve en gobierno, Ajá. me atrajo la parte de ventas. Es decir, dije, la vida me dijo, voy a cambiar un poco el rumbo, y me inicié en el gremio, en diversos laboratorios y diversas marcas. La verdad es que, por ejemplo, de alimentos, pues, casi conocí y fui parte de todas. Ah, súper, súper Este, bien.
algunos laboratorios internacionales y uno mexicano que en lo personal me encantó ser parte de ese laboratorio. Aún lo llevo en el corazón. Qué bueno, doctor. Oye, doctor, y bueno, vamos a entrar de lleno a conocer qué es esto, qué es la gestión administrativa veterinaria y por qué es importante que el público en general conozca esta rama. Claro que sí. Como comentaba, en mi experiencia, cuando comencé mi primera empresa, dije, bueno, soy veterinario, conozco el manejo, las habilidades de mi rama, pero desconocía la parte administrativa, operacional, de ventas y de marketing. Entonces llegó un momento que yo tuve alta producción y por tener alta producción también los estándares y costos operativos se incrementan. Claro. Entonces en ese momento yo pues tenía algún conflicto pues personal en ese momento y pues no tenía las habilidades y capacidades de poder responder al momento y oportunamente. Entonces mi primer y gran negocio cayó a la quiebra. Uh-huh. Es decir que de tener una inversión eran como $1,000,000 mexicanos, era mi primer millón, Wow. que había invertido Ajá. en una empresa, pues todo lo perdí, absolutamente todo se perdió. Y ahí es donde aprendes, ahí es donde empieza a surgir eso, ¿no? Cómo poder ayudar a las clínicas, al gremio. Sí, y ahí es cuando yo aprendí que definitivamente se necesita saber administrar y se necesita saber técnicas y estrategias para vender y promocionar el negocio. Porque yo tenía la mejor alta genética, pongo el ejemplo de mi empresa, Ajá. lo mejor, yo puedo pasar fotos, puedo decir, sin duda era alta genética. El problema era que a quién se lo vendo. Había mucha gente que venía y que me lo quería comprar, pero me lo quería comprar a precio de desecho y no era un animal de desecho. Ajá. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar al canal correcto? ¿Cómo puedo vender y distribuir? Y finalmente, ¿cómo puedo interrelacionar mi empresa al mercado existente, es decir, al consumidor? Claro. Sí, sí, ¿no? Y, o sea, y finalmente nosotros sabemos que son áreas completamente distintas y a veces a en la especialidad veterinaria, pues no les enseñan siempre al médico cómo llevar una administración, cómo llevar contabilidad, ¿no? Exactamente. De hecho, desde que un veterinario está en formación, no le enseñan cómo administrar al 100% un negocio y pues aquí la experiencia del doctor, bueno, más bien él a través de su experiencia sabe que tiene que prepararse y formar a otros médicos en este tema. Claro, y no es que no lo sepan, o sea, no tienen en realidad por qué saberlo una carrera porque están teniendo una preparación, pero bueno, justamente vienen todo este tipo de especialidades, de diplomados, y más o menos va a ser lo que vamos a platicar en el siguiente bloque, Doc, para que nos platiques cómo un médico puede lograr tener este tipo de habilidades o poder recurrir a algún servicio que pueda mejorar la administración de su clínica. Vamos a un pequeño bloque, no nos tardamos, regresamos por favor, estamos hablando de gestión veterinaria. Tú. ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú. ¿Quieres mantenerte informado sobre el cuidado de tu cuerpo mediante la actividad física? No busques más. La filial oficial Tuzos Avante y su programa Actívate tienen la respuesta. Contaremos con expertos que nos ayudarán a encontrar la actividad física que se acomode a ti, a tus gustos y a tu estilo de vida. ¡Caramba! Escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Nat. Te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot. Nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida. En tu estación, Proyecto Radio MX.com. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa.
Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos de vuelta en La Voz del Veterinario y nos acompaña el día de hoy el doctor Víctor Guerra, que nos está platicando sobre gestión veterinaria. Así es. Bueno, pues platicando con el doctor, él nos hace darnos cuenta de muchas cosas importantes, ¿no? La gestión veterinaria es prácticamente administrar una inversión, administrar el dinero que se invierte en un negocio. Puede ser un negocio como una granja, una clínica veterinaria. Pero doctor, ¿en qué otras áreas de la medicina veterinaria es importante aplicar la gestión? Yo sé que puede sonar tal vez un poco obvia la pregunta, pero de verdad que hay muchas personas, entre ellas puede ser que nosotros, que no sepamos que hay algunas áreas en donde puede incursionar o ser esencial la gestión veterinaria. Ok, en mi experiencia, y partiendo de que yo la formación administrativa o empresarial he tenido a nivel general, es decir, desde la universidad que imparte ciertas materias y áreas, y desde el experto o consultor que también se enfoca en una materia estricta. Entonces, la administración aplica a cualquier área, en este caso, si hablamos de veterinaria, también aplica a las ramas que existen en la veterinaria, es decir, una clínica o hospital veterinario, o un negocio de mascotas, un zoológico, una universidad. Por ejemplo, en la universidad también hay la venta de fármacos a los alumnos para las prácticas, ciertos elementos, y se requiere una parte administrativa que permita dirigir y regular las acciones para tener resultados deseados. Ok, sí, totalmente. Ahora que menciona, Doc, la parte de la formación, yo recuerdo que cuando estaba yo eligiendo carrera y estaba investigando, había una parte, no recuerdo en dónde, en alguna página de internet, en donde decía que la carrera de medicina veterinaria es una de las carreras más caras que existe a nivel mundial para poder estudiar. Esto, ¿nos podría, por favor, compartir a qué se debe, doctor? Sí, claro. En realidad, la carrera de medicina veterinaria empieza desde los años de preparación. Es decir, una licenciatura en promedio tiene hoy en día 3.5 y 4 años general tener una licenciatura. Y a nivel general, una carrera de medicina veterinaria requiere al menos 5 años de preparación, y obviamente de inversión, de gastos, de comidas, pasajes, libros, copias, cursos, llevar prácticas, salir a viajes, materiales para poder conocer las técnicas y empezarlas a apropiar. Entonces, sin duda es una de las carreras que requiere mucha inversión, y la mayoría de medicina las requiere porque son áreas de la salud que tienen que ver con materiales, vamos a decirlo así, caros. Y desde los libros lo hablamos, hay libros que tienen un valor de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, y como base lo debemos tener para leer y aprender de ellos. Ok, así es, doctor.
En realidad la carrera, la formación no es algo barato, es algo que, como bien usted ya nos ha compartido, no solamente son recursos por parte del alumno que tiene que invertir, ¿no? Como que los pasajes, que todos los años de carrera, que todo el material didáctico que el alumno tiene que comprar, sino también el material que las universidades tienen que proporcionar para poder llevar a cabo esta formación. Yo estoy tratando de llegar al punto, doctor, en el que ¿por qué es tan importante para un médico veterinario ya titulado, ya establecido, que está ejerciendo? ¿Por qué es tan importante realmente cobrar desde una consulta hasta una cirugía, ¿no? Porque hay mucha gente en el público en general a quien muchas veces le parece costoso o, ¿cómo decirlo? O no necesario pagar una consulta. O sabes qué pasa también, que la gente piensa que por tratarse del tema de salud, el médico no debe cobrar. Y lo mismo ocurre con los humanos, ¿no? No me dejarás mentir, doctor, que es algo que ocurre, que la gente empieza a confundir esa parte de que siempre es una labor social, ¿no? Sin embargo, podría... Eh, Regreso a la parte formativa. Un médico veterinario al menos requiere 20 años para tener las habilidades y conocimientos y ponerlos en práctica. Desde ahí es que tiene él que retribuir toda la inversión que ha hecho en él mismo. Desde ahí partimos. Ahora, el médico veterinario, en general, tenemos la vocación y la pasión de la salud y el amor por las mascotas, por los animales como tal. Entonces, desde mi experiencia, desde la experiencia de muchos veterinarios y colegas en cualquier país y lugar, es que sin duda contribuimos de manera gratuita, vamos a decirlo así, pero más que nada es para contribuir a nuestra localidad o sociedad, es para que nosotros podamos establecer esa conexión que tenemos con los animales. Y entonces, de manera generalizada, cualquiera de nuestros colegas a veces hace campañas masivas a un bajo costo, hay veces que puedes dar la consulta gratuita, sin embargo, no es un proceso ni un servicio que sea estrictamente gratis. Todos tenemos que retribuir lo que hacemos, porque al final prestamos un servicio profesional. Al prestar un servicio profesional, la ley nos dice que debemos recibir una remuneración digna de nuestro conocimiento. Así es, doctor. Y por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los gastos esenciales de una clínica veterinaria equipada con lo indispensable para poder atender adecuadamente a un paciente? Pues mira, va a depender siempre desde el tipo de negocio que tenga el colega. La mayoría parte desde el consultorio, es decir, una o dos personas y dan consulta general en un lapso de atención que ellos tienen. Tienen algunos productos, como pueden ser fármacos nutricionales u otros, que pueda requerir o necesitar la mascota y ofrecer el servicio. Y de ahí que pueda tener, por ejemplo, diversos consultorios, mayor equipo, como puede ser ultrasonido, rayos X, otros, y además también empezar a ofrecer especialidades, es decir, cardiología, radiología, ultrasonido, cirugía, y de ahí también que se requieren más equipos, mucha más inversión, pero vamos a dejarlo en lo general. Se requiere pues gastos fijos, como puede ser la renta del lugar, que es de lo más caro a invertir cada mes, las nóminas de los colaboradores o empleados, que eso también es una alta inversión que hace un empresario o una empresa, y pues, los servicios que tiene: luz, agua, teléfono, el plan del celular, los gastos fijos de los equipos que tiene que ir pagando de manera diferida, ¿sí? Y pues como decía, depende mucho de ello, pero tan solo de mencionar esto, pues en un negocio básico es en promedio, desde los alumnos que he tenido, parte desde los 5,000 pesos promedios de gasto por abrir su negocio. Tan solo por abrir su negocio. Sí. Un día.
Así es, doctor. Y ahorita que nos menciona esos gastos esenciales como la renta, que la luz, el agua y toda esta situación, como cualquier negocio lo requiere ya de básico, eh, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de privilegio fiscal o apoyos a la economía por parte de alguna organización no gubernamental o gubernamental a los profesionales de la medicina veterinaria? Sí existe, sin embargo, el enfoque más grande es a las grandes especies. Como yo les comentaba, durante años fui coordinador de 2 programas a nivel de desarrollo rural de todo el Distrito Federal, y de esos existen muchos. Existían más en el tiempo que a mí me tocó, como el famoso y extinto CONAIS, como la reforma agraria, que era el PROMUSAC, uno de los programas que era enfocado a las mujeres, estrictamente a las mujeres. Todos los programas que tiene la SAGARPA, que hoy se han disminuido, cambiado, y los que teníamos a nivel Distrito Federal, que son a la producción pecuaria y a la producción agrícola. Sin embargo, en el tiempo de mi gestión, yo fui partícipe a nivel nacional del SINACATI y el INCA Rural. Son asociaciones que tienen que ver hacia dónde van los recursos de cada estado y cómo participan los municipios para el desarrollo productivo de las zonas. Y entonces, cada año se hace un plan operativo anual para distribuir a qué comercio, a qué tipo de programas se va a distribuir el capital y de qué forma que permita el sustento y desarrollo de la región. Entonces, traducido en ello, y en la actualidad, hoy al menos en el Distrito Federal, sí existe un apoyo, ay, se me corta el nombre, pero radica también en un monto básico, que son alrededor de 120,000 pesos. Y lo que hace el gobierno, no te lo va a regalar, pero te va a dar la mejor tasa que cualquier banco no te lo va a dar, y eso radica más o menos en un 3% de interés sobre la inversión. Wow, qué interesante. Y finalmente, pues, quien busca crecer sabe que debemos a invertir para poder producir. Definitivamente si queremos ir progresando, se tiene que recurrir a esa parte de la inversión. Fíjate, doctor, algo de lo que a mí me ha pasado, nosotros que estamos muy involucrados dentro de este sector, es que en muchos lugares hay apoyos de algunas organizaciones, empresas, también de gobierno, para temas, por ejemplo, de esterilizaciones. Entonces es algo que a mí siempre me cuestiona mucho la gente. ¿Por qué si yo llevo a mi perro a esterilizar en una campaña, pues a veces me lo dan gratis, a veces nada más con que lleve una botella de cloro, a veces me cobran 200 pesos? ¿Y por qué en la clínica me cobran más de 1,000 pesos? Entonces ahí esto hace mucho ruido a la gente porque me dicen, es que todo eso se lo está llevando de utilidad del médico. Y bueno, tú y yo sabemos que no ocurre así, pero ¿nos puedes platicar un poco al respecto? Claro que sí. Finalmente, parte desde qué tipo de campaña tienes. He conocido a nivel nacional y en otros países, por ejemplo, que se hacen campañas masivas. Tiene que ver hasta desde apoyo fiscal del país o gobierno. Uh-huh. Desde ahí hay inversión para los materiales, para los colegas veterinarios que participan en esos servicios. Tal vez a bajo costo o tal vez sean gratuitos, pero las naciones donde habitan, inclusive estoy hablando del gobierno, aporta capital para que se realice. Otras de ellas, como en nuestro México, a nivel político también existen campañas a bajo costo, donde hay una organización de diversos médicos, se reúnen en un lugar masivo, vamos a decirlo así, y ahí la gente llega, no sé, 100, 500 personas, depende de la campaña, se les cita, hacen la programación y se les atiende uno a uno. Y ahí, pues bueno, los médicos se dedican a lo que saben y dominan, y quienes administran y dirigen la campaña, pues administran y regulan los costos operativos y de los materiales para que se pueda proceder a realizar. Claro. Y ahora, el veterinario no es que se quede la mayor parte, como hablábamos ahorita, el veterinario tiene que pagar la renta, tiene que pagar la luz, el agua, todo eso son gastos operativos y esos a nosotros nadie nos lo regala. Yo quisiera ir al CFE y decir, ¿sabes qué?
hoy regálame la luz. Sí, no, pues no. Regalé 100 consultas y me gustaría que me regalara la luz. Pues la verdad es que no se puede. No, al contrario, de hecho cuando haces tus trámites de uso de suelo y todo eso, ya te empiezan a captar y ya sabes, ¿no? Ya no te cobran como una casa, ya te cobran como un negocio. Exacto. Entonces, Y ahí también se multiplica el gasto cada mes o bimestre que realizas. entonces, doctor, ¿podemos decir que cuando un médico veterinario apoya los gastos de un paciente, sufre pérdidas en insumos? Sin duda alguna. De hecho, hace unos años, yo para una revista hice un artículo que se llamaba La clínica veterinaria que olvidé emprender. Ujú. Y ese artículo surge ante el modelo económico que yo veía de las clínicas veterinarias en mi zona y en los lugares que visitaba. Es decir, puede ser que un veterinario el primer año pueda regalar consultas, las pueda dar baratas, las cirugías también, procedimientos y todo. Pero ¿qué va a pasar después de un año? Que los costos operativos se incrementen, Claro. que pueda haber una devaluación, que pueda haber un conflicto operativo. Y si todo funcionara perfecto, lo que va a suceder es que el negocio va a requerir inversiones fijas y también mantenimiento. Y como eso no lo estamos recuperando de alguna forma, a lo largo de los meses, de 1 o 2 años, el negocio está en detrimento. ¿eh? Y entonces ahí es cuando caemos en la estadística de economía de nuestro país, que es que alrededor del 70% de las empresas, después de los primeros 2 años, mueren de existir. Wow, qué lamentable, qué triste. No, y es todo un tema, esta situación de la administración y los gastos y las responsabilidades que tiene un médico veterinario, ya no hablando únicamente con su paciente, sino responsabilidades fiscales, responsabilidades con el dueño del local, responsabilidades con CFE, etcétera. También hay regulaciones y normas para todos los médicos veterinarios que ejercen en distintas áreas, ya sea en clínica, en hospital, en zoológico, en reserva natural, en granjas. ¿No es así, doctor? Sí, de hecho, en los últimos años, por ejemplo, la extinta Zagarpa, que es el que regula las actividades veterinarias, y en este tenor, los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios. Entonces, desde ahí, cada negocio, por ejemplo, tiene que tener su uso de suelo regulado, eso a nivel alcaldía. Después, el veterinario tiene que pagar el servicio mensual a un profesionista terciario, es decir, que viene independiente y que realiza actividades específicas de mi negocio, como que la regulación de los fármacos que venden, el acomodo, cumplir las normas y estándares según mi negocio y actividad profesional. Y para eso en todas las áreas que el veterinario ejerce, pues nos vamos específicamente a las clínicas veterinarias, hay normas que debemos cubrir y hay un tercer especialista que debemos contratar. O en su caso, el médico veterinario debe cursar la certificación, pagársela y tener alguien encargado específico para regular todo eso que las entidades nacionales lo hacen cotidianamente. Wow. Sí, y finalmente, o sea, si una clínica quiere prosperar, no solamente se trata de que el médico va a ganar más dinero, se trata de que vamos a ofrecer servicios de una calidad mayor. Y como comentábamos al inicio del programa, actualmente se ha logrado, gracias a todo el equipo y todos los avances médicos veterinarios, que los animales tengan un pronóstico de vida mayor al que tenían hace tiempo. Esto se debe gracias a todos esos avances, a toda esa tecnología y como bien tú lo comentas, porque se necesita invertir en equipos, invertir en personal, invertir en capacitaciones, que también es una parte importante, ¿no? Que la gente siempre se siga preparando. Sí, sin duda. Y además, hoy por hoy, a nivel nacional, México tiene pues altos estándares y competencias, sobre todo a nivel Latinoamérica. Es decir, un hospital, por ejemplo, veterinario, se empieza a igualar, inclusive hasta a superar a ciertos hospitales en medicina humana, a nivel equipo, infraestructura y médicos profesionistas que ahí ejercen.
Wow. ¿Tú sí crees que en México hay este avance, que realmente en México la medicina veterinaria está siendo competitiva con esos países primermundistas que ya tienen unas estructuras impresionantes, casi casi un hospital ángeles que son para animales, ¿no? ¿Qué tan lejano está México de llegar a esa posibilidad? Pero la verdad es que ya hay algo así y no es muy lejana. Sin embargo, como colegas o profesionistas sabemos que es una inversión muy alta y para ello pues hay que trabajar ciertos años para poder lograrlo. Por citar un ejemplo, un equipo de rayos X ligeramente avanzado requiere al menos una inversión de 600,000 a 1,000,000 de pesos, un solo equipo. Wow, sí, ¿no? Y Sí, imagínate si hablamos de un resonador magnético, ¿no? Ya estamos es, hablando de palabras mayores. así es. Pero en nuestro país ya existen hospitales de esa calidad, de ese tipo de tecnología y de médicos muy preparados. Pues de hecho creo que a la mayoría nos ha pasado que hemos llevado a nuestro animal de compañía a consulta o hemos ido a visitar a algún médico a uno de estos hospitales que sí ya tenemos conocimiento de algunos y decimos, ay, y yo voy con el del Simi, ¿no? Entonces, doctor, em, ¿cómo puede un propietario o un tutor de un animal de compañía, desde que entra a la clínica, ya sea una clínica pequeña o un hospital de estos hospitales grandes que conocemos, cómo puede él evaluar que es un servicio clínico de calidad? Digo, a lo mejor podemos pensar que únicamente por la apariencia no podemos calificar eso, pero ¿existe o hay algún tipo de parámetro en el que el propietario pueda poner más atención a algunas preguntas que pueda hacer a la persona de recepción o al médico mientras está en consulta? Sí lo existe y lo hay, también lo conozco. Es un tema que es, digamos, algo así trillado de algunos ciudadanos y también de los colegas. En mi libro, que es Administración y Marketing, hablo desde la parte ética que el veterinario ejerce hacia la sociedad, que el veterinario ejerce hacia sus clientes y pacientes, hacia sus colegas y finalmente cómo puede contribuir en el mundo. Eso hablando de la parte ética, ¿sí? Y eso lo puedo traspolar al servicio que ofrece directamente a una simple consulta. Ahora, también existe leyes, sobre todo las mexicanas, está basada en ciertas normas que regulan el ejercicio profesional veterinario, ¿sí? Y aquí también hay, a nivel de la Constitución, ciertos lineamientos que todo empresario profesionista debe regular y aplicar. Entonces, hay una parte también que yo en el diplomado de negocios a los colegas le enseño, es que cada veterinario debemos desarrollar y potencializar las habilidades de comunicación. No es lo mismo que yo simplemente le hable o diga un mensaje, a que yo diga el mensaje de una manera digerible, de una manera requerida y con la sensación o situación que está en ese momento atendiendo. Entonces, por ejemplo, a nivel de estándares, hay uno que se llama de Cambridge, esa es una de las partes que yo enseño, es cómo el veterinario o un profesionista de medicina, en tan solo ofrecer una consulta veterinaria, hay 68 puntos a cuidar. Wow. Que tiene que ver desde que se presenta, saluda, describe, atiende, comunica, diagnostica, explora, equipos que usa, todo es un conjunto. Sin embargo, también como decía un poco de la regulación, también en las normas mexicanas aplica, hay una dependencia mexicana que es la Profeco. La Profeco también en medicina veterinaria nos establece que debe haber un contrato de prestación de servicios regulado. Entonces, quien conoce la materia, quien le interesa a su empresa, como profesionista de cualquier empresa, y en este caso como veterinario, nosotros adquirimos o nos adherimos a ese plan, los tenemos en nuestra empresa para proteger nuestros servicios
que ofrecemos y también ocupamos y damos a firmar ciertos contratos a los clientes que son conocidos como contrato de consentimiento. Esto es para actividades de fuerza mayor, como una cirugía. Sin embargo, algo básico que puedo citar es, por ejemplo, una consulta tiene que ver desde la forma en que el médico se presenta con el cliente, la manera en que empieza a explorar y conectar con la mascota. Para la mascota, nosotros como veterinarios, si es la primera vez, somos sumamente desconocidos y puede tener miedo. Entonces, ahí es la afinidad, el amor del profesionista que empieza a conectar con la mascota, a la vez que empieza a platicar y a escuchar al cliente. Y siempre un profesionista veterinario realmente profesional tiene que iniciar desde una exploración orientada a problemas. Hay quien se cree veterinario y hay quien no es profesionista veterinario también los hay, que dicen que las enfermedades ya solamente las huelen y las ven, y por eso le pueden dar diagnóstico. Sinceramente y profesionalmente esto no existe. Entonces el veterinario debe utilizar los elementos y recursos propios para poderlo lograr y llegar a un estándar de calidad del servicio. Oye, doctor, me parece realmente interesante, indispensable todo lo que estás comentando y qué bueno que la gente esté escuchando y que la gente entienda que el ir a una clínica veterinaria no nada más es que el doctor tuvo para poner su consultorio y ya, sino que realmente hay una serie de factores, independientemente de si la clínica es pequeña, es grande, si tiene todos los recursos o no los tiene. Hay un montón de cosas que se están analizando, que se están viendo, porque lo que interesa finalmente es el bienestar del animal. Uno, porque yo sé que a los médicos pues les gusta, aman a los animales, la gran mayoría, pero que también es un reto incluso profesional, ¿no? El que te dedicaste tanto tiempo a estudiar, pues bueno, tratas de mejorar y ofrecer ese servicio, ¿no? Esa calidad de servicio al paciente, porque finalmente estás tratando con de un ser vivo, ¿no? Y es totalmente cierto esta parte en la que el doctor nos comenta que vemos desde cómo se acerca a nuestro bebé, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un animal de compañía lo tratamos como nuestro bebé, nuestro consentido. Entonces, desde cómo se acerca el médico a él, cómo es que el perrito o el gatito confía o a veces no, pero vemos el amor y cómo manejan al paciente, ¿no? Porque también tiene su chiste saber manejar al paciente. Y lo que nos comentas, doctor, del examen clínico orientado al problema, ECOP, exactamente, podemos ver que muchas veces pasan por alto incluso que saquen un estetoscopio, ¿no? O un termómetro para empezar a tomar los signos clínicos básicos de un paciente. Y bueno, doctor, entre otras cosas, como lo que nos comentas, también ahorita nos surge una duda, ¿no? ¿Será importante la imagen del profesional de la medicina veterinaria en redes sociales? ¿Podemos contestar esa pregunta regresando de este bloque? Claro que sí. Nada más, antes de que termine este bloque, quiero hacer un comentario. Claro. Así como también el cliente, la persona, puede detectar un profesionista veterinario, también un profesionista veterinario puede detectar un verdadero cliente teniente responsable de su mascota. Claro que también es indispensable. ¿Qué quiero decir con esto? Él puede llegar alguien con la mascota y dice, ¿sabe qué? Chuchito está bien enfermo y me urge porque me preocupa. Y el veterinario pues se empieza a ocupar, escuchándolo y revisándolo. Pero después de ver los signos dice, definitivamente esto no era una urgencia, ya lleva más de 3 días. Y ahí es donde cae en un error e incongruencia el cliente, que es, por ejemplo, cuando sucede lo que dijo ahorita la doctora, que llevaron al paciente con un veterinario, supuestamente no los atendió muy bien, pero eso sucede, que se le atendió bien. Sin embargo, nosotros como dueños de una mascota también debemos saber las casualidades o fisiología o omisiones, errores que pueden pasar
si no se atiende a tiempo un paciente, porque hablamos de vidas, no hablamos de un objeto. Claro, claro. Aquí también hablamos que la responsabilidad viene indudablemente también desde el mismo propietario, ¿no? Él es el que tiene la pauta para poder dar todos los elementos para que el médico pueda tener un diagnóstico oportuno. Vamos a un pequeño bloque, regresamos y continuamos hablando de gestión y administración veterinaria aquí en La Voz del Veterinario. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica, el análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Regresamos a La Voz del Veterinario y el día de hoy nos encontramos platicando con el doctor Víctor Guerra acerca de gestión y administración veterinaria. Hemos estado tocando algunos temas muy interesantes y ahorita él nos abrió también, nos abrió los ojos con el otro lado de la moneda, ¿no? La responsabilidad que también tiene el propietario para poder prevenir y de esa forma que el médico veterinario pueda hacer correctamente su trabajo, ¿no? Claro, y es que cuántas veces no, como comentaba el doctor, llega ya el perro en unas condiciones que incluso desafortunadamente hay veces que no se puede salvar la vida y nos vamos a la yugular del médico, pero resulta que el perro llevaba una semana vomitando, una semana inquieto, entonces es una responsabilidad compartida. El médico, por supuesto, que nos va a ayudar, pero nosotros también tenemos que ayudar al médico porque nosotros somos los que estamos ahí día con nuestro animalito de compañía. Así es. Doctor, tenemos aquí unas preguntas de mitos y realidades, hablando de esto de tanto la responsabilidad del propietario como del médico veterinario. Una cosa que se escucha muy fuerte en diferentes grupos de propietarios, de proteccionistas, de animalistas, en todos lados se escucha que la vocación de un médico veterinario implica que debe trabajar solo por amor. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto? Pues, sería lo mismo que yo dijera que todos las actividades que realizan, de las cuales viven, tenían que regalar igual su trabajo. Como mencioné, la misma ley en nuestro país dice que en nuestro caso, un profesionista está en su derecho de poder cobrar un honorario digno al servicio a que se dedica. Claro. Totalmente de acuerdo. Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque los médicos veterinarios también son personas que se prepararon, que aman la medicina, a los animales, la vida, pero que no comen de eso, ¿no? Exactamente, ellos también comen, ¿no? Y doctor, sí, claro. Otro mito. Ajá, perdón. Y ahí viene como
como un chiste, ¿no? De que pues no es lo mismo que, por ejemplo, yo igual me fuera por la calle caminando y recogiera gente que vive de la calle y los llevara a los restaurantes más cercanos y decirles que, bueno, pues les estoy ayudando a ellos. Mi misión es ayudarles a que esté gratis, que se lo den gratis. Si se lo dieran, qué padre, pero si no, es una decisión personal. Si yo la elegí, yo debo entonces dar lo que yo tengo para que ellos puedan mejorar. Exactamente. Así es, doctor. También referente a esto, de los costos y de por qué un médico veterinario sí tiene oportunidad de donar algunas cosas desde su trabajo hasta incluso tal vez un tratamiento largo para un paciente. También existe esa pregunta, ¿no? Porque hay gente que averigua cuánto cuesta una vacuna a costo a un médico veterinario y dicen, ay, sí cuesta tanto, ¿por qué a mí el veterinario me cobra casi el triple, ¿no? Entonces, ¿las vacunas son caras? Pues hay, como dijiste, dos cuestiones. Una es específicamente el producto, la vacuna. Ahora, si hablamos del servicio profesional para que le pongan una vacuna, ahí sí lleva conocimiento. Entonces, eso es lo que vendemos, lo que sabemos. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú puedes comprar una X vacuna. Y les voy a poner un ejemplo súper curioso que una vez yo vi, ¿eh? Llega un cliente a una distribuidora veterinaria. Era cliente de ellos, no mío, ¿eh? Ajá. Yo estaba ahí, me dice, ¿me vendes la vacuna tal? Correcto. Se la venden y el señor, para evitarse el tiempo, luego agarra y aplica la vacuna. Y a los 3 minutos le hace una reacción al animal. Y entonces, ¿cómo él, sin conocimiento, va a contrarrestar la reacción anafiláctica? Claro. Y una reacción natural, ¿no, doctor? Normal, podría decirse que cualquier paciente es susceptible a tener cualquier tipo de reacción, ¿no? Aún estando 100% sano, puede generar una reacción. Entonces, no cobramos el producto, lo que cobramos es una consulta, una revisión médica y sobre todo qué producto específico de acuerdo a la edad, al calendario de vacunación y a su vida propia requiere aplicar. Oye, doctor, ahorita que estamos en ese tema, para cerrar la parte de mitos y leyendas, iba a decir, de mitos, entre más cara la consulta, ¿es mejor? Entre más cara la consulta es mejor. Es como un dicho entre las calles, ¿no? Ajá. Pero realmente es una evaluación, digamos que superflua. Lo que importa es la calidez humana y el servicio que pueda brindar. Ahí es donde yo tengo una frase acuñada y registrada que dice que el médico veterinario hoy en día ya no basta con ser el mejor médico. También requiere dar un servicio en excelencia y saber elementos empresariales. ¿A qué voy con esto? Que a veces no es solamente el precio lo que conlleva, sino es la forma en que trabajamos, los resultados que damos y finalmente la forma en que lo ofrecemos, haciendo sentir seguridad al cliente. Exactamente. Y sobre todo, el beneficio para nuestros pacientes. Exactamente, doctor. Oye, doctor, de verdad ha sido un honor tenerte esta hora aquí en este programa, hablar de este tema tan interesante en el que tanto médicos veterinarios como público en general pueden escuchar, pudieron conocer un poquito más al respecto de lo que implica una consulta veterinaria, los gastos. Y bueno, en caso de que algún médico quiera acercarse a ti, ¿tienes alguna red, algún número de teléfono donde puedan contactarte? Sí, claro que sí. Mi red social se llama Gestión Veterinaria. Gestión Veterinaria. Yo imparto capacitación a nivel empresarial del gremio, cursos, seminarios, talleres, diplomados y conferencias. ¿Sí? Un servidor tiene el honor y gusto de compartir estos temas a nivel Latinoamérica.
Súper, súper. Y también a nivel profesional tenemos formación para los veterinarios. Nosotros impartimos cursos de alta especialidad, en este caso a nivel posgrado, donde el alumno o profesionista veterinario adquiere habilidades como radiología, ultrasonido, el diplomado internacional en gestión veterinaria, cardiología, terapia neural, cirugía, entre otras especialidades. Perfecto, pues entonces ahí tienen los datos. De todos modos, cualquier duda pueden escribirnos a contacto@respecan.com, a nuestras redes también de Respecan y aquí en los comentarios también, y nosotros los vamos a poner en contacto. Doctor, ha sido un verdadero gusto haberte tenido. Esperamos pronto volver a tener una charla contigo. Con todo gusto, es un verdadero placer y sobre todo compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Las puertas están abiertas cuando gustes. Claro que sí, muchas gracias. Esto ha un sido abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Esto fue La Voz del Veterinario. Me acompañó Montserrat Ramírez, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero pues por ahí tenemos en redes sociales algunas preguntas para el doctor. Se las compartimos más tarde. Así es. Bueno, mi nombre es Larry Uriel y no se vayan, quédense por favor porque seguimos con Respecan y Uculand en la radio y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es la historia entre tus patitas. Así que quédense y escuchen ese maravilloso tema. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en La Voz del Veterinario. Hasta luego. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.